De acuerdo con los resultados de la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press NORC, miles de estadounidenses coincidieron en que la inmigración debe ser un tema prioritario para la administración estadounidense. Esto a medida de que se acerca la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Estamos hablando que el 47% de los encuestados considera que la migración debe ser una prioridad. En 2022 fue del 27%, lo que demuestra un aumento en el interés sobre este tema en la opinión pública estadounidense. Y dentro del sector republicano, esta cifra aumenta. 7 de cada 10 republicanos coinciden en que la inmigración debería ser el tema principal en esta administración. Y para profundizar sobre esto, me da mucho gusto enlazarme con Ernesto Castañeda. Él es académico de la American University en Washington. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Tema Inmigrante. Hola, Emerson. Muchas gracias. Pues, doctor, me gustaría arrancar preguntándole ¿qué podemos esperar de Donald Trump el próximo 20 de enero y desde su punto de vista, en qué momento podría ser que Trump use nuevamente la migración como moneda de cambio para presionar políticamente, doctor? Así es, Emerson. Para Donald Trump, como hemos platicado en el pasado, la migración es un tema primordial y él lo ve sobre todo como un tema doméstico, como un tema de política nacional. Entonces, en ese sentido, ya dijo que va a empezar el 20 de enero, durante su primer día en el gobierno, firmando órdenes ejecutivas en relación a la migración y muchos otros temas, pero va a haber mucho énfasis en la migración. También está tratando de hacer un gran ómnibus legislativo con el Congreso, donde habrá muchos temas en relación a la migración, la seguridad fronteriza, el muro fronterizo, más recursos para la patrulla fronteriza y demás. El 20 de enero probablemente firme leyes reduciendo el derecho al asilo, el número de refugiados. Y lo más peligroso que hay unos rumores por ahí de que tal vez firme una orden ejecutiva terminando la 14ª enmienda. Esta enmienda viene después de de la Guerra Civil estadounidense y lo que hace es crear un mecanismo para la ciudadanía de los afroamericanos que antes eran esclavos, que sí podían ser ciudadanos, sobre todo sus hijos al nacer en Estados Unidos. Entonces, esta es la enmienda que se usa para que los migrantes, sin importar su estatus migratorio, sus hijos nacidos en Estados Unidos son ciudadanos y así lo ha validado la Suprema Corte de Justicia estadounidense. También esta cláusula de la 14ª enmienda tiene un texto que dice que no le permite a la gente que se ha levantado en armas contra Estados Unidos en subordinación tener un cargo político público. Entonces Trump hay gente que ha hecho el caso Oregón y otros de que esto le aplicaría a Donald Trump. Hay una persona que ya fue removida de su cargo por haber participado en los actos del 6 de enero del 2021. Entonces la 14ª enmienda tiene este elemento de historia afroamericana, este elemento contra los traidores a la patria por la guerra civil y este argumento que le da la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes, entre otras personas. Entonces Trump está en contra de todo eso. Entonces tiene a la 14ª enmienda en la mira y quiere escribir una orden ejecutiva para deshacernos de 14ª enmienda constitucional, lo cual no puede hacer de esa manera. Tiene un proceso muy diferente para cambiar la Constitución, lo cual probablemente las cortes locales lo frenen y va a quedar en la Suprema Corte. Entonces no va a pasar inmediatamente que los hijos de los migrantes no puedan ser ciudadanos, pero es algo que quiere hacer. Entonces algunos temas, algunos posibles avenidas que pasen en la política nacional. Y luego la migración como moneda de cambio, o sea, sí, como lo ha hecho muy claramente, Donald Trump cree que si los migrantes llegan es porque México los deja. O sea, un pensamiento muy simplista, pero él lo ha dicho que, en este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum cerrara la frontera sur o vigilara más el territorio mexicano, ella misma podría hacer que hubiera cero llegada de peticiones de asilo y de inmigrantes indocumentados o
sí, o pidiendo entrada humanitaria a la frontera de Estados Unidos. Entonces ahí donde viene la petición muy fuerte de Estados Unidos de hacer eso, y es ahí donde dice, bueno, si quieres comercio, si quieres X, Y o Z, si no quieres tarifas, garantízame que va a haber cero migración. Entonces ese es el pensamiento muy simplista de Donald Trump, que ya hizo con Peña Nieto y le funcionó un poco con López Obrador, y ahora quiere seguir hacia ese ángulo de que la responsabilidad de la migración está en los países, los gobiernos de Centroamérica, de México y demás. Entonces ahí esa negociación, pero es como pedir esa garantía o echarle la culpa de todo a México en cuanto a la migración. Lo cual, para terminar esta respuesta, es algo muy raro porque ahorita en enero tenemos el menor número de llegadas a la frontera de Estados Unidos con México, de gente incluida pidiendo asilo. Entonces, la política de Biden de cerrar un poquito, limitar el asilo, ya ha hecho que los números oficiales del gobierno dicen que la migración de todo tipo es ahorita muy, muy baja entre la frontera México-Estados Unidos. Entonces está pidiendo algo de una manera no diplomática, de una manera muy agresiva, y algo que ya está dando el gobierno mexicano. Entonces un poquito, como decía la doctora, está muy mal informado Donald Trump en cuanto a la realidad de México y la realidad en la frontera México-Estados Unidos. Doctor, usted mencionaba las órdenes ejecutivas. ¿Cuál es el alcance de estas órdenes y pues qué tanto daño podrían hacer realmente estas medidas, doctor? Muy buena pregunta, Emerson. En efecto, o sea, con las leyes que ahorita están en efecto y los procesos, la deportación no es inmediata. Sobre todo si alguien ya tiene en Estados Unidos más de 2 años, tiene que haber un proceso legal de petición de ser removido de Estados Unidos, y tiene acceso el inmigrante, aunque sea indocumentado, a el debido proceso de la ley y la protección de la ley. Entonces tiene que ir a las cortes y tiene que la corte decir que va a ser removido. Entonces un proceso burocrático que toma tiempo, sobre todo porque las cortes de inmigración están saturadas y tienen grandes demoras y tiempos de espera. Entonces por eso muchos analistas acá dicen que será un proceso tardado y mucho más lento de lo que lo dibuja Donald Trump. Y por un lado eso es completamente cierto. Sin embargo, podría crear nuevas figuras legales, como lo vimos con el título 42, que la gente por ahí llega a la frontera y era deportada básicamente inmediatamente sin ningún recurso legal por la excusa de la salud pública, algo que no se había hecho nunca en la historia de Estados Unidos, pero que estaba en los libros ahí escondida, una ley vieja. Entonces podrían reavivar viejas leyes para hacer un proceso similar de cambiar el due process, el debido proceso legal al que tienen derecho los inmigrantes hasta ahora. Eso por un lado. Luego por otro, hay que tener cuidado porque algo que quiere Trump con este lenguaje antimigrante y de miedo que ya tienen las comunidades mexicanas y otras comunidades migrantes en Estados Unidos, perdón, es que ya muchas familias y trabajadores están pensando en lo que llamaba Mitt Romney la autodeportación. O sea que tienen tanto miedo y tanta incertidumbre que dicen, no, yo ya me cansé, me van a deportar, mejor yo me voy por mi propia cuenta. Lo cual, claro, es una decisión personal. Si alguien ya cumplió su objetivo de migrar, ya hizo sus ahorros, ya quiere regresar a su casa, es bienvenido, en México lo recibirá. Pero si alguien todavía tiene un negocio, una casa o procesos sin finalizar en Estados Unidos, es importante para la audiencia que no se den por vencidos por adelantado y se autodeporten si no es su deseo principal. Que el gobierno los hace, no habrá, obviamente no habrá tortura, no habrá un crimen, no habrá un récord criminal que les afecte en México el ser deportados, algo civil. Sin embargo, sí ahorita está un poco la amenaza de que la gente, como por lo que decíamos de las cortes y demás, probablemente la gente que quieran deportar, no la van a mandar directamente a un avión a México, será una opción, pero la otra que se está platicando es que los van a poner en centros de detención en lo que procesan a la gente y en lo que organizan los vuelos. Entonces, alguna gente le tiene miedo a ese periodo donde serían detenidos sin ninguna protección legal, con probablemente poco acceso a familiares, que ya pasa ahorita con gente en vías de deportación, que son puestos en estos centros que no son prisiones, porque no es un crimen, no es algo dentro de la ley criminal,
sino civil, pero a niveles prácticos son como prisiones, no están privados de la libertad. Entonces, al autodeportarse, la gente quiere prevenir pues ese trauma, esa privación de la libertad, ese sufrimiento en nuestros centros de detención. La otra es el generar programas para que los inmigrantes firmen una repatriación voluntaria, que pasa en otros países, que no es que el gobierno los deporte oficialmente, sino que los inmigrantes piden que les den un ride, que les pongan un avión de regreso a sus países. Entonces, a veces sí es lo que la gente pide cuando no tiene dónde vivir, no tiene de comer y ya quiere regresar a su país y no tienen cómo pagarlo. Pueden ir a su consulado o pueden pedir ayuda para que sean repatriados en vida. Pero el gobierno americano ha jugado con esto en el pasado y lo puede hacer más, poner ciertas presiones para que el inmigrante firme y diga que él quiere ser retornado. Entonces ya con si hace eso el inmigrante, ya no tiene que intervenir tanto la corte, ya no tienen que esperar, los pueden mandar de manera más rápida. Entonces esa es una avenida en la que tal vez podría apresurar estos procesos Donald Trump, ya lo han hecho Obama y Biden. En la frontera, la gente recién llegada la regresan bastante rápido. A muchos haitianos se les puso en aviones inmediatamente al cruzar la frontera abajo del río en Texas. Y la última es el uso en gran medida de nuevos actores, porque ahorita las deportaciones internas están a cargo de ICE, ¿no? De Customs Enforcement. Pero lo que ha dicho mucho Trump y su gente que lo ayuda en migración es que querían involucrar a la policía local, a la Guardia Nacional y al ejército, lo cual crearía precedentes muy peligrosos en Estados Unidos en cuanto a derechos humanos, en cuanto a protección a poblaciones civiles y demás, pero sí dice Homan que quieren usar estos recursos para exponenciar su capacidad de recursos humanos para tramitar las deportaciones. Algunos estados como California, Nueva York detendrían o frenarían bastante eso, pero en estados como Texas o Florida, el uso de la Guardia Nacional y el Estado podría hacer mucho más violento y mucho más visible y rápido la detención de gente en estatus migratorio no muy claro. Y también anunciaron hoy en las noticias acá que Trump estaba pensando el mismo 20 de enero, o los primeros días de su nueva administración, el hacer muy visibles redadas en comercios en Washington, D.C., para mostrar para aterrorizar a la gente, ¿no? Para mostrar lo serio que es sobre este tema. Y lo dijo él como Chocano, o sea, ir y espantar y demostrar que va en serio. Y empezando en Washington, D.C., donde en efecto hay una población importante de gente indocumentada de muchas partes del mundo. Doctor, vemos reacciones por parte de organizaciones migrantes, también el despliegue de la diplomacia mexicana para su defensa, pero quería preguntarle, ¿quién defiende a los migrantes justamente en esta clase política en Washington? ¿Cómo lo ve? Sí, Emerson, en efecto no hay una voz de un líder demócrata que dé la cara en confrontar estas políticas y retórica migratoria. Parte del problema es que no pasó esto durante la campaña presidencial o muchas de las campañas locales. Entonces, como no había ya ese mensaje positivo pro migración, que fue un gran error en mi punto de vista de los demócratas, es más difícil mostrarlo hoy, aunque sí he visto que una vez que perdió Kamala Harris y entraron los republicanos, mucho más Schumer, el líder del Senado, el líder también de la Cámara y muchos otros demócratas han hablado en contra de estas políticas de deportación masiva, de discurso antimigrante y demás. Una vez que ya se había acabado la elección, fueron un poco más pro-migrantes, pero igual no hay una voz unida porque no hay todavía un candidato, digamos, que ya esté elegido para contender contra los republicanos en
en el próximo ciclo presidencial. Si Kamala Harris abiertamente dijera que va a seguir, que no ha cerrado la puerta, pero tampoco es claro que va a ser otra vez la candidata, si lo fuera, ella sería una voz obvia para eso. Todavía no lo es, el gobernador de California está bastante ocupado con los incendios ahorita y demás, pero bueno, sí he visto en eventos más pequeños, en conferencias de prensa más locales, muchos congresistas demócratas latinos hablando muy bien y muy claramente a favor de las comunidades inmigrantes latinas y demás en Estados Unidos. Incluso también muchos pidiéndole al presidente que expandiera el TPS y las protecciones a muchos grupos de inmigrantes ahora que va a entrar Trump, ¿no? La crisis continúa en Cuba, en Venezuela, en demás países, que se extienden, que se den protecciones, incluso algunos mencionaban el dar un perdón adelantado para los inmigrantes. Entonces hay voces demócratas y de la organización civil empujando estas políticas públicas. Sin embargo, la administración Biden per se, pues ya no le queda mucho tiempo para hacer algo y no hay muchos índices de que vaya a hacer algo así tan radical de hacer una amnistía por medio de la Casa Blanca. Lo podrían hacer, yo creo, hay un debate y no creo que lo hagan, pero sí hay gente que lo ha pedido. Entonces, hay grupos organizados, uno de ellos con los que he estado participando en algunos eventos es llamado Fuerza Migrante, que tiene oficinas en Nueva York, en Washington, trabajan mucho con gente en México, para tratar de organizar la comunidad latina inmigrante, para prepararse y por un poquito para contradecir estas declaraciones de políticas muy, muy peligrosas de parte de Trump y su administración. Dado esto de que van a haber tal vez redadas, no está confirmado, no es un hecho que vayan a haber, es muy difícil, es costoso y demás, los empresarios no están de acuerdo, pero si hubiera un redadas el 20 de enero en Washington, se me hace un muy buen día para que hubiera un día sin migrantes, ¿no? Que ya se ha hecho en Washington, obviamente en California y otras partes, de que los migrantes ellos y muchos otros trabajadores, para que no se autoidentifiquen como indocumentados, que muchos gente nacida en el extranjero o minorías no fueran a trabajar el 20 de enero, sería una buena como protesta de cuál sería el costo real si todos ellos fueran deportados. Quedan pocos días para que se organice eso, pero sería algo interesante como cuánto va a llevar. Y la última, para volver a responder tu pregunta, no hay una oposición organizada en contra de esto, pero lo que me da cierta esperanza es que no hay una aceptación de carta blanca de todos los demócratas de estas políticas antiinmigrantes. Me recuerdo después del 11 de septiembre vieron unas políticas, unas legislaciones como el Patriot Act, que ponían muchas trabas y problemas para estudiantes internacionales, visitantes internacionales, visas y demás, y los demócratas votaron en masa con los republicanos y con el gobierno de Bush, y así con el apoyo de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, había un poquito más de menos disidencia y menos oposición por parte de los demócratas. Ahora no la veo, tienes razón, o sea, algunos demócratas votaron por muy mal legislación de Riley, de criminalizar o poder deportar y detener a gente con crímenes menores. Ahora a ver qué dice el Senado, puede que haya un poco de senadores, parece que Fetterman lo va a apoyar, pero la mayoría de los demócratas no están apoyando estas leyes tampoco. Entonces sí ya va a haber oposición en que no va a ser algo grosamente bipartidista, con grandes mayorías de los dos partidos, van a batallar para conseguir los 60 votos en el Senado. Entonces eso da espacio para que haya cierto freno en el Congreso, pero las Cortes es otra historia. Doctor, y en el Congreso, ¿cuál es la representación del sector hispano en los grupos parlamentarios? Es decir, ¿es proporcional a la cantidad de hispanos que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Eso se ve reflejado en el Poder Legislativo? Así es, Emerson. Un problema de muchos años es que, dado que la población latina en Estados Unidos sigue creciendo, y estamos hablando ahorita de alrededor de un 20% de gente de origen hispano de varias generaciones, diferentes países, pero un 20% es la minoría racial étnica más grande de Estados Unidos, no está suficientemente representada en ningún nivel de gobierno y no hay un 20% de legisladores que sean de origen latino. Entonces hay una subrepresentación, no estamos los hispanos en Estados Unidos representados de manera proporcional, ahí hay un rezago importante.
Yo creo que es similar con los afroamericanos. Sin embargo, el caucus afroamericano tiene mucha historia, tiene mucho peso, tiene mucha visibilidad. Fue muy influyente, por ejemplo, con Biden durante toda su administración. El caucus hispano en el Congreso es menor. Como bien dices, tiene importantes miembros que son republicanos, de origen cubano y demás, y conservadores, que no necesariamente son pro amnistía o pro migrante. Pero hay un grupo importante de miembros de ese caucus, gente de Nueva York, de Texas, de Chicago, de California, que son muy bien preparados, que son hijos de migrantes, algunos de ellos inmigrantes, ellos mismos, muchos de ellos bilingües, que hablan por la comunidad y hablan bastante bien. Y aunque es un caucus relativamente pequeño, está muy bien organizado, tienen eventos muy seguido, celebran que haya nuevos miembros, se vieron nuevos miembros latinos electos. Hay una senadora de origen mexicano, de Masto en Nevada. Greg, Greg Casar, ¿no? También me parece que es... Casar ahora es el líder del caucus progresista y es latino, y también está en el caucus hispano. Entonces, estamos subrepresentados, pero con gente como Ocasio-Cortez, es gente con mucha visibilidad, muy vocales y con más peso que los números. Entonces, aunque no es numéricamente tan fuerte como debería, tienen cierta organización e influencia. Entonces eso, desafortunadamente, Biden no hizo buen uso de ese caucus, que lo presionaba para una reforma migratoria en los primeros 2 años de la administración. No pasó, pero yo creo que y hay muchos nombres que podrían nombrar, pero son muchos. Ellos podrían hacer un buen contrapeso contra Trump, y ya lo están haciendo en las cadenas de cable en Estados Unidos. Muchos congresistas hispanos ya lo están invitando a que hablen de este tema, y son las personas adecuadas, y dan propuestas y dan otras ideas de cosas para solucionar el problema de verdad. Entonces, lo vamos a ver un poquito más, pero como siempre, los latinos en los medios estadounidenses también están subrepresentados, están bastante invisibilizados, y a veces, cuando se habla de raza y etnicidad, es mucha discusión entre blancos y afros, y los latinos están oscurecidos. Sin embargo, a pesar de eso, los latinos en el Congreso y a nivel político, sobre todo con el tema migratorio, son mucho más visibles que, por ejemplo, los asiáticos, que también hay millones de gente de Asia que son indocumentados, así como tal vez 1 millón de canadienses, 1 millón de irlandeses, gente también indocumentada, que son invisibilizados, lo cual los protege de la deportación, pero tampoco tienen ninguna voz política para defender a esas comunidades. Entonces es un vaso medio lleno, medio vacío, es una situación compleja. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Claro que sí, Emerson, con mucho gusto. Hasta la próxima.